Bueno, entonces aquí no tengo una plantilla en Excel de diseño de muro de contención de hormigón armado en voladizo. En esta ocasión solo vamos a ver la parte del análisis de estabilidad. En el siguiente video vamos a realizar el diseño completo, ¿no?, de este muro, que les voy a estar compartiendo, ¿no?, esta plantilla en Excel para que también ustedes lo puedan aplicarlo. Entonces empezamos, ¿no? Aquí a ver, aquí nos dice celdas amarillas, datos cambiables o variables. Entonces aquí nos dice que todas las celdas que están de color amarilla se pueden cambiar, ¿no? Podemos cambiar los datos. A ver, vamos a empezar ingresando los datos. Aquí, ¿no? Tenemos el peso específico del hormigón armado, que está en toneladas sobre metro cúbico, que es 2.4. Y aquí está el peso, ¿no?, de la sobrecarga, que es W, que es 1.46. Aquí está, ¿no?, más sus unidades, aquí lo podemos ver. Y aquí el peso específico del relleno, que es 1.6, el ángulo de fricción del relleno, del suelo relleno, ¿no? Entonces es 33. Aquí la capacidad admisible, que al último también lo vamos a verificar, que es 19.53. Aquí el ángulo de fricción ya del terreno, que es 32. Aquí la cohesión del terreno, que es 2.2. Aquí para cuestiones de diseño es la resistencia del concreto, que es 250, y la fluencia del acero, ¿no?, que es 4200, que en este caso no lo vamos a ver todavía. Entonces aquí no empezamos con el dimensionamiento. Esta altura ya lo vamos a tenerlo, ¿no?, como dato. Es según, ¿no?, a la altura del suelo que queremos salvar. En nuestro caso vamos a hacer el diseño con una altura de 6 metros, el muro de contención. Hacemos, ¿no?, el predimensionamiento con esto, que está extraído del texto de Brajadas. Aquí también tenemos algunas bibliografías, a ver, vamos a verlo. Aquí, ¿no?, esta parte también podemos trabajar con esta, que es de texto de McCormack, diseño de concreto reforzado. Aquí, y aquí que es similar, que es de Brajadas. Aquí también, ¿no?, que es la misma. También podemos trabajar con esta o también con esta, ¿no? En nuestro caso vamos a trabajarlo con esta, que lo he copiado aquí. Entonces ahí, ¿no?, lo predimensionamos. Para una altura de 6 nos da un H1 que está aquí, que nos dice que es 0.1 por H, que ya me lo está calculando, ¿no? Aquí, a ver, vamos a verlo. Ahí, ¿no?, ya me lo está calculando. El H2 de la misma manera. La base, que es 0.5 a 0.7 por H, nos dice. Entonces, a ver, aquí lo he trabajado con 0.6, que también esta parte lo podemos cambiarlo. Y la B, la B1, la B2, que está según a esta imagen que tenemos aquí. Y aquí la B1, que está aquí a la parte superior, que es esta. Nos dice, ¿no?, un mínimo de 0.3. Entonces yo, en mi caso, lo he tomado 0.3, que podemos también cambiarlo. Podemos ponerlo 0.4, 0.5, ¿no?, según a nuestro criterio. Entonces, predimensionando eso, vamos al... Entonces aquí empezamos con el análisis de estabilidad. Como primer punto tenemos coeficiente de presión activa, que se calcula, ¿no?, mediante esta ecuación, que está en función al ángulo de fricción del relleno. Entonces ahí ya nos calcula. Como segundo punto tenemos la presión vertical, que es del relleno sobre el suelo. Aquí está calculando, ¿no?, en función al peso específico del relleno por su altura, ¿no? Aquí también ya nos los calcula. Lo interesante de esta plantilla es que ya todos los cálculos está más su ecuación, ¿no? Así para poder verificarlo y darnos cuenta de dónde sale exactamente. Entonces está más su ecuación, ¿no?, de cada punto. Nos pasamos al tercer punto, que es la presión horizontal, que es nada más la multiplicación de la presión vertical por el presión activa, ¿no? Coeficiente de presión activa, que también ya lo nos calcula. Y pasamos al empuje activo, que es E sub A, que es la presión vertical por la altura sobre 2, que sería esta carga puntual que está aquí. Primeramente lo hemos calculado en una carga triangular y posteriormente en una carga puntual, ¿no?, que está actuando a un tercio desde esta base hacia arriba, ¿no? Un tercio de su altura, que también nos los calcula aquí, que sería la altura sobre 3, ¿no?, que se estaría ubicando en este punto. Y aquí en el punto 5 tenemos el empuje S, que está producido por la sobrecarga. Aquí tenemos la ecuación. Primeramente calculamos el H sub', que también nos los
calcula de manera automática según a la sobrecarga que tenemos aquí, que sería esta parte que está de rojo, ¿no? W sobre el peso específico del relleno, ¿no? Entonces ya no los calculo también. Aquí calculamos con esta ecuación que sería H sub prima, peso específico del relleno, por el K sub A, que es la coeficiente de presión activa. Y al final calculamos el E sub C, que sería esta, ¿no? De una carga rectangular. También como en esta manera lo convertimos en una carga puntual y la ubicación de esa carga, ¿no? Aquí tenemos el E sub C, que es nada más la multiplicación de este valor por su altura, ¿no? Por la altura total, que sería la altura H. Entonces, su brazo aquí, ¿no? Brazo desde la base, en nuestro caso ya no es sobre 3, aquí, como era una carga triangular, era sobre 3. En nuestro caso, como se trata de una carga rectangular, esta parte verde, entonces sería ya sobre 2. A ver, aquí lo vamos a verificar, que también no los calculo, ¿no? Que está sobre 2. Entonces, aquí pasamos al punto 6, que es el momento de volteo. A ver, vamos a ver que nada más es la multiplicación del E sub A por su brazo más el E sub S por su brazo, ¿no? Que lo vemos aquí. Entonces aquí no pasamos al punto 7, que es los momentos resistentes, que vamos a calcular primeramente los pesos que están aquí, ¿no? Los pesos que lo hemos dividido en 5 partes, que va a ser primeramente el peso del muro y el peso del suelo que está por encima del muro, ¿no? Aquí, que es el W4, y aquí en la parte superior, que es el W5. Aquí no en los pesos, nada más hemos calculado el área de la sección que queremos calcular por el peso específico del material, ¿no? En nuestro caso, ahora vamos a hacer un ejemplo del peso 1, que es el área, su área sería B, toda esta parte, ¿no? La base por su altura, que sería H1, como en nuestro caso el muro de contención va a ser de hormigón armado, entonces va a ser la base por H1 por el peso específico del hormigón. En nuestro caso, vamos a verificarlo. Ahí no. Es la base por H1 por el peso específico del hormigón. Así sucesivamente, ¿no? Calculamos para todos los pesos hasta el peso 5. Y sus brazos va a estar aquí, ¿no? Va a ser la distancia desde este punto hasta su centro de gravedad de cada material, ¿no? De cada material, entonces eso también ya está, ya no los calcula de manera automática cada brazo. Y al final no calculamos el momento, que va a ser nada más la multiplicación del peso por su brazo, que lo tenemos ahí, que nos los calcula también de manera automática. Y al final le hacemos la sumatoria de los pesos, que va a ser RB, aquí lo tenemos, la sumatoria. Y aquí la sumatoria de los momentos resistentes, que va a ser MR, ¿no? Aquí, que lo tenemos aquí también, que está en unidades de tonelada por metro y el peso está en unidades de toneladas. Aquí en el punto 8 calculamos el factor de seguridad contra el volteo, que nada más es la división del momento resistente sobre el momento de volteo, ¿no? Que lo tenemos aquí, que lo hemos dividido, que estas dos, que nos tiene que dar un valor mínimo como 2, nos tiene que dar mayor a 2, ¿no? No nos puede dar menor que 2, entonces aquí lo hemos aplicado, en nuestro caso es 2.96, que es mayor a 2, entonces aquí nos dice que cumple, ¿no? Y aquí el punto 9, calculamos el factor de seguridad contra el deslizamiento. Para ello aquí tenemos dos coeficientes, que es el K sub 1 y el K sub 2, que está entre el 0.5 a 0.667. Estos dos podemos cambiarlos según a la bibliografía, pero en nuestro caso lo vamos a tomar estos dos coeficientes. Puede variar, ¿no? Según la bibliografía. Entonces calculamos el U, que está en función al ángulo de fricción del terreno, por K sub 1. Entonces en nuestro caso lo hemos tomado el mayor, que es 0.667. Podemos, como les decía, podemos calcular entre los valores que estén entre 0.5 y 0.667. Entonces aquí tenemos el U, que es 0.391. Y aquí tenemos, ¿no? El C sub prima, que está en función a la cohesión por el coeficiente K sub 2. Aquí al final pasamos al cálculo del factor de seguridad contra el deslizamiento, que es esta la ecuación. Entonces haciendo cálculos con esta ecuación nos da un valor de 1.72,
que aquí en nuestro caso nos tiene que dar un valor mínimo a 1.5, ¿no? En nuestro caso es mayor que 1.5, también nos dice que cumple. En nuestro caso que no cumpliera nos va a dar aquí un aviso, nos va a decir que no cumple, ¿no? En nuestro caso cumple, entonces aquí pasamos al punto 10, calculamos la distancia de la resultante a la punta, ¿no? Que está definido con esta ecuación, que lo hemos calculado, que nos da un valor de 1.37 que tiene que estar entre estos dos rangos, ¿no? 1.2 y 2.4, que estos dos valores lo calculamos, el primero a base tercios, está aquí, y el segundo 2 por la base sobre 3. En nuestro caso cumple, ¿no? Aquí esto es menor a 1.37 y 2.4 tiene que ser mayor, ¿no? A 1.37, en nuestro caso cumple, está entre 1.2 y 2.4, entonces cumple. Entonces pasamos al punto 11, que es la excentricidad con respecto a la base, que también ya nos los calcula de manera automática. Y al final pasamos, ¿no? Al punto 12, que es la presión del suelo bajo el talón y punta, ¿no? Aquí nos dice tiene que ser menores a la carga admisible, ¿no? Que teníamos aquí a principios. Una carga admisible que nos daba que es 19.53. Primeramente calculamos una presión del suelo, Q1 que va a ser mayor y el Q2 que va a ser menor, ¿no? Que calculamos con estas ecuaciones. A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos ecuaciones extraídas del texto de Brajadas, que es la carga máxima que aplicamos a esta ecuación. Y la mínima, que sería esta, aplicamos, ¿no? Esta ecuación, solo cambia el signo. Para el máximo es signo positivo y para la mínima, que es esta, va a ser el signo negativo, ¿no? En función a la E, que tenemos aquí a la excentricidad. Haciendo verificaciones, verificamos, ¿no? Que sí nos da menor a la carga admisible, que es 16.76, que es menor, ver que es menor a la carga admisible, que es 19.53, entonces es mucho menor, ¿no? Y la mínima también, entonces, aquí en conclusión podemos decir que nos cumple al factor de seguridad contra el volteo, también nos cumple, ¿no? Al deslizamiento y también nos cumple a la carga admisible. Caso no nos cumpliera uno de estos factores, podemos ir jugando aquí, ¿no? Con las dimensiones. Aquí podemos, aquí nos da un rango, por ejemplo, en la base nos dice de 0.5 a 0.7. Entonces eso podemos estar cambiando. Aquí podemos cambiarlo 5 o 55, según a lo que requeramos, ¿no? Entonces, es así como podemos calcular los factores de seguridad de nuestro muro de contención.